precarga, poscarga y hoy vamos a ver contractilidad. Precarga, fuerza que distiende al ventrículo antes de contraerse. Por lo tanto, es el volumen que le llega al final de la diástole, también llamado volumen telediastólico. Y si llega a mayor volumen, mayor longitud diastólica, mayor tensión desarrollada, de acuerdo a la ley de Frank-Starling, por lo tanto el gasto cardíaco aumenta. Determinantes fundamentales, todos los factores del retorno venoso. La distensibilidad ventricular, la frecuencia cardíaca y la función auricular. Poscarga, fuerza contra la que se contrae el ventrículo, mediada por la ley de Laplace. Si aumenta la presión y el radio, aumenta la poscarga, es decir, lo que conocemos como estrés parietal. Esa fuerza que se ejerce sobre todo las paredes ventriculares. E inversamente proporcional al grosor de la pared. E influye fundamentalmente siempre y cuando la válvula mitral, perdón, la válvula pulmonar o aorta estén normales. Influye la presión de la aorta, la cual su presión está directamente en relación a la resistencia vascular y a la distensibilidad aórtica. Es decir, si hay aortoesclerosis, pues va a aumentar la poscarga. Por lo tanto, va a subir la presión sistólica. Cuando un ventrículo está sometido a poscarga, se hipertrofia. Y ahora vamos a ver la contractilidad. La contractilidad es la capacidad propia de la miofibrilla para contraerse independientemente de la precarga y la poscarga. ¿De qué depende la contractilidad? Bueno, el estado anatomo-funcional de la miofibrilla. Y la contractilidad se traduce en velocidad de contracción y grado de acortamiento. Y se estudia mediante una curva que se llama curva de presión-volumen. Así se estudia la contractilidad. Es decir, ustedes recuerdan, aquí vamos a ver la válvula mitral que se abre, llenado rápido del ventrículo, lento, contracción auricular, se cierra la mitral, contracción isovolumétrica. La presión suficientemente alta, abre la válvula aorta, de expulsión rápida, lenta, relajación isovolumétrica. Hay que hacer el estudio exactamente de la curva de presión-volumen para valorar la contractilidad. Tenemos que ver todas estas partes. Entonces, la contractilidad, ¿cómo puede aumentar? La contractilidad en condiciones normales aumenta cuando el organismo libera catecolaminas. Las catecolaminas influyen sobre el inotropismo directamente a nivel cardíaco. También nosotros la podemos aumentar con algunas sustancias que aplicamos a nuestro paciente como digoxina, todas las catecolaminas, simpático-miméticos, medicamentos que aumentan la entrada de calcio a la célula. Y tener en cuenta que cuando el paciente tiene alteraciones metabólicas como hipoxia, hipercapnia, acidosis, disminuye la contractilidad miocárdica. Obviamente existen otros medicamentos que también la disminuyen, como los clásicos, beta bloqueadores. Los antiarrítmicos, muchos de ellos disminuyen la contractilidad. Entonces, la contractilidad es el estado anatómico funcional de la miofibrilla y se estudia mediante la curva de presión-volumen. Curva de presión-volumen. O sea, la contractilidad se estudia mediante el estudio de la curva de presión-volumen que vimos y su relación instantánea en sístole como en diástole. Quiere decir que hay que hacer un eco para ver la sístole y la diástole y estudiar esta curva. Es
es lo más complejo, pero se puede hacer por el estudio de la curva de presión-volumen. Entonces ya entendimos 3 situaciones que nos interesan mucho cuando haya falla cardíaca. 1, precarga. Vamos a buscarlo. Precarga, fuerza que desciende al ventrículo antes de contraerse. Sus determinantes, todos los factores del retorno venoso, distensibilidad ventricular, frecuencia cardíaca y función auricular. Poscarga, fuerza contra la que se contrae el ventrículo, que influye fundamentalmente en resistencias vasculares, distensibilidad de la aorta. Y la contractilidad depende del estado anatomo-funcional de la miofibrilla, independiente de los otros 2 factores. Y se estudia mediante la curva de presión-volumen. Bien. Ahora vamos a ver cómo influyen estos factores. Hemos comentado que si hay contractilidad normal, aquí está volumen minuto, es decir, gasto cardíaco, y aquí está precarga. Si aumenta la precarga con una contractilidad normal, aumenta el gasto cardíaco. En cambio, tenemos una contractilidad normal y aumenta la poscarga. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Si la contractilidad está deprimida y aumenta la poscarga, el gasto cardíaco cae más rápido. Esto quiere decir que si hay un paciente con insuficiencia cardíaca, que se le eleva la presión, tenemos que mejorar esa presión porque si no, no va a mejorar los datos de falla cardíaca. Conclusión, si aumenta la precarga, aumenta el gasto cardíaco, y si aumenta la poscarga, disminuye el gasto cardíaco. Ahora vamos a ver 2 términos que nos interesa y a veces se nos olvida. Reserva cardíaca. Reserva cardíaca es la capacidad que el corazón tiene para incrementar su gasto. Y representa el grado de reserva funcional que tiene hemodinámicamente. Por ejemplo, cuando un paciente tiene falla cardíaca inicial, le damos medicamentos y responde con pocos medicamentos. Cuando esta reserva ya tiene muchos años de falla cardíaca, le vamos a dar más medicamentos y su respuesta va a ser pobre. ¿De qué depende de que una falla cardíaca responda o no? Realmente no responde del tratamiento que le demos nosotros. Depende de esa capacidad que el corazón tiene para incrementar su gasto. Y hay 2 tipos, si tenemos sístole y diástole, entonces hay reserva diastólica y sistólica. ¿Cómo podemos aumentar la reserva diastólica? Capacidad que tiene el corazón para incrementar su gasto a partir de volumen. Es decir, en la falla cardíaca hay mecanismos compensadores que tienden a retener sodio y agua. Entonces el paciente empieza a tener, si falla el ventrículo derecho, empieza a tener congestión venosa sistémica, es decir, edemas, ascitis, derrame pleural. Mayor cantidad de líquido para tratar, de acuerdo a la ley de Franklin, aumentar el gasto cardíaco, aumentando el volumen. Pero ¿qué sucede? Este líquido que se retiene puede ser tan importante que en lugar de mejorar al paciente lo empeora. Y entonces nosotros tenemos que sacar este líquido. Entonces, si falla el ventrículo izquierdo, vamos a tener líquido a nivel pulmonar. Eso se llama edema pulmonar. Y también recibe el nombre de congestión pulmonar. En cardiología, congestión es aumento de líquidos. Yo digo congestión pulmonar es que hay mayor cantidad de líquido pulmonar, hay edema pulmonar. Si falla el ventrículo derecho, el líquido se queda a nivel venoso sistémico.
Es decir, hay edemas, ascitis, derrame pleural, etc. Entonces, reserva diastólica, capacidad que tiene el corazón para incrementar su gasto a partir de volumen, es decir, la ley de Frank-Starling. Y el límite se encuentra por este edema, es decir, esta congestión, esta cantidad de líquido que se queda, ya sea en pulmón, o a nivel sistémico, o a nivel de los dos. Y ahora, reserva sistólica, capacidad que tiene el corazón para incrementar su contractilidad. ¿Cómo? Pues nosotros podemos darle algunas sustancias adrenérgicas, dopamina, dobutamina, levocimendam, etc. Digoxina. Claro que ese no es un adrenérgico, pero sí, aumentamos su contractilidad. ¿Y de qué depende? Pues depende cómo está esa miofibrilla, ¿verdad? Depende del estado anatómico funcional del miocardio, es decir, de la miofibrilla. Entonces, reserva cardíaca es la capacidad del corazón tiene para incrementar su gasto. Diastólica es aumentando el volumen. Sistólica aumentando la contractilidad. Pero todavía no tiene un límite. Todo, si le damos inotrópicos y ese estado anatómico funcional no responde, pues no va a haber respuesta. ¿Y líquidos qué pasa? Retención hídrica importante a nivel pulmonar, edema pulmonar y edema venoso sistémico. Y ahora fíjense bien, con estos términos tres que acabamos de ver, vamos a ver los determinantes del consumo de oxígeno del miocardio. Poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. En el consumo de oxígeno no interviene la precarga. Poscarga, ya dijimos que es tensión de la pared. Contractilidad, frecuencia cardíaca. Decimos que los beta bloqueadores disminuyen el consumo de oxígeno del miocardio. Uno, porque disminuye la contractilidad, y dos, la frecuencia cardíaca, es decir, son inotrópicos y cronotrópicos negativos. Por eso cuando hablemos de beta bloqueadores cardioselectivos, metoprolol, que es el clásico, decimos que disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. ¿Por qué? Está actuando en estos dos factores. Ahora, determinantes del gasto cardíaco, fíjense que son los mismos, más la precarga. Contractilidad, frecuencia cardíaca, poscarga y precarga. Y los del consumo de oxígeno, lo único que no encontramos la precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. Entonces, se infieren entonces que cuando me dicen que el metoprolol disminuye el consumo de oxígeno del miocardio, obviamente está disminuyendo la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Lo demás es secundario. Y entonces, el volumen de expulsión, que es el mejor parámetro para valorar insuficiencia cardíaca, está determinado por todos estos factores, es decir, el gasto cardíaco al final de cuentas. Precarga, si aumenta la precarga, aumenta la fracción de expulsión. Contractilidad, aumenta. Frecuencia cardíaca aumenta hasta cierto límite, después 150 empieza a bajar. Y en cambio, se aumenta la poscarga, aumenta la presión, estas resistencias periféricas, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la fracción de expulsión. Esto es cierto siempre y cuando, fíjense bien, aquí dice, integridad del tabique y de competencia valvular. Cuando no tengamos problemas de valvulopatías ni defectos congénitos a nivel cardíaco. Porque si hay una estenosis aórtica, estrechez de la aorta, pues aunque el corazón aumente su frecuencia cardíaca,
hay un obstáculo para la salida de sangre del ventrículo, no va a aumentar el volumen de expulsión. Entonces, quedamos que los determinantes del consumo de oxígeno son poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. Del gasto cardíaco son precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. Si aumenta precarga, contractilidad y frecuencia cardíaca, aumenta la fracción de expulsión, es decir, gasto cardíaco. Y si aumenta la poscarga, disminuye el gasto cardíaco. Siempre y cuando tengamos una integridad anatomo-funcional del corazón. Y esta es la última diapositiva de esta parte. ¿Alguna pregunta de precarga, poscarga, contractilidad o ciclo cardíaco? Doctor, nada más para confirmar, había mencionado que el metoprolol disminuye el consumo de oxígeno, ¿es correcto? No, el metoprolol es un beta bloqueador cardioselectivo. ¿Cuáles son sus dos efectos fundamentales? Los receptores beta 1 en corazón, ¿cuáles son sus dos efectos? A la estimulación de los receptores beta 1 en corazón son cronotrópicos e inotrópicos positivos. Entonces, si tenemos un medicamento que los bloquee, por eso se dicen beta bloqueadores, o sea, bloquea los receptores beta. Como dicen cardioselectivos, están bloqueando los receptores beta 1, es decir, a nivel cardíaco. Por lo tanto, son cronotrópicos e inotrópicos negativos. Esos son sus dos efectos. Pero como sabemos que los determinantes del consumo de oxígeno son poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca, pues está disminuyendo dos factores, por lo tanto, sí disminuyen el consumo de oxígeno del miocardio. Nada más es juego de palabras, ¿eh? Pero en realidad lo que hace es cronotrópico e inotrópico negativo. Gracias, doctor. Porque eso nos confunde, porque dice, a ver, ¿por qué disminuye el consumo de oxígeno? ¿Qué más hace? Pues eso es lo que hace nada más. Cronotrópico e inotrópico negativo. Los bloquea, el corazón trabaja más lento, se contrae menos, ¿verdad? O sea, más lento, la frecuencia cardíaca baja, por lo tanto va a disminuir el consumo de oxígeno del miocardio. Porque en un corazón se late más rápido, pues consume más oxígeno y más nutrientes. ¿Sí? Pero entender lo que es como saber nada más sus determinantes de cada situación. Entonces, sí, beta bloqueadores, cardioselectivos, disminuye el consumo de oxígeno del miocardio, porque actúa sobre la contractilidad. Son cronotrópicos e inotrópicos negativos. A ver, vamos a ver cómo quedó. El primer ruido cardíaco, ¿por qué es producido? ¿Por qué se produce el primer ruido cardíaco? Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido cardíaco. Cierre de la Cierre de las sigmoidea. válvulas sigmoidea. sigmoideas. Tercer ruido cardíaco. Llenado ventricular rápido. En el momento llenado ventricular líquido rápido, ¿en qué condiciones? Normal en adolescentes, pero patológico, ¿cuándo? Cuando es con mucho volumen. Cuando a ese volumen, cuando a ese ventrículo le llega mucho volumen o muy acelerado. ¿Y el cuarto ruido? En el momento de la contracción auricular contra un ventrículo rígido. Es decir, lo clásico. En ocasiones nos dicen que hay galope. A ver, ustedes van a decir. Los galopes se deben al tercer ruido, al cuarto ruido. Si yo les digo que tengo un paciente que tiene edemas, retención hídrica, estertores crepitantes en pulmón, radiografía con un corazón grandote, y estoy viendo un galope, ¿será 3R o 4R? 4.
Otra vez, si está lleno de agua, edemas, stertores crepitantes, que significan pulmón que está lleno de agua, un corazón grandote, está dilatado por tanto volumen que le llega, o por la causa también, y tiene un galope, ¿qué será? Si 3. hay mayor cantidad de volumen, ¿a 3. dónde va Ajá, por ese el alto volumen? volumen 3. Pues al corazón le llega mayor volumen, ¿no? Sí. Que no lo puede expulsar todo, pero está lleno de agua. Por lo tanto, es un galope 3R. Nunca podrá ser un galope 4R. En cambio, yo tengo un paciente hipertenso, en el electro y en el eco tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene disnea y también tiene estertores en el pulmón. ¿Será un 3R o 4R? 4R. 4R porque hay un ventrículo rígido. Entonces, en la clínica a veces nos dicen, tiene galope, y nos quedamos pensando, ¿por qué dijo el médico que tenía un galope 3R o 4R? Pues se infiere por los datos clínicos que tiene el paciente o datos clínicos de exploración y los estudios que tenga. En 4R habitualmente no hay cardiomegalia. ¿Por qué? Porque está hipertrófico. Y en el tercer R habitualmente encontramos un corazón grandote, cardiomegalia. ¿Por qué? Porque está llegando más volumen. Después vamos a hablar, cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, de precarga y poscarga, pero ya en otro término, lo que se llama disfunción diastólica. ¿Dónde estará el problema de la disfunción diastólica? El problema es que el ventrículo y los pacientes que tienen disfunción diastólica son los ventrículos hipertróficos. Menor volumen y mayor presión. Tiene un paciente que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, puede tener disnea, es decir, datos de falla cardíaca izquierda, aunque el corazón esté de tamaño normal. ¿Por qué? Le llega menor volumen a ese ventrículo porque está hipertrófico y genera mayor presión. ¿Qué es lo que genera mayor presión? Pues el llenado del ventrículo. Disfunción diastólica, su problema es en el llenado. Esa es una falla cardíaca con disfunción diastólica, es decir, pero cuando está hipertrófico, isquémico, cuando está rígido. En cambio, el otro se llama disfunción sistólica. Sistólica es cuando falla la contractilidad. Todos los pacientes por ejemplo, un infarto del miocardio, una valvulopatía o miocardiopatía, y habitualmente el corazón está grandote. Hay daño a la miofibrilla y por lo tanto le llamamos disfunción sistólica y el gasto cardíaco en ese caso está bajo. Y cuando es diastólica, en ese caso, el gasto cardíaco está normal o alto. Pero eso lo veremos en falla cardíaca. Bueno, entonces, ya el lunes vamos a empezar con el siguiente tema. Este es el primer capítulo de los 10 que tiene la plataforma. Realmente lo más extenso es cuando vemos la patología. Ahorita nada más, como han visto, son puros datos generales que nos van a servir cuando veamos la patología. Y por último, a ver si ya entendimos algo. ¿Qué es la fracción de expulsión? ¿Ustedes cómo definen, o para ustedes, qué es la fracción de expulsión? O que algunos llaman de eyección, es lo mismito. El mejor parámetro para valorar falla cardíaca. Pues sería como la cantidad que expulsa el ventrículo del total que le llega. Pues sí, es el porcentaje de sangre, ¿verdad?, que sale del corazón en relación al volumen diastólico. Ese es ese porcentaje el que forma la fracción de expulsión y lo podemos obtener mediante cateterismo cardíaco o también un ecocardiograma nos da la fracción de expulsión. Bueno, el lunes vamos a continuar.
Y vamos a continuar con datos clínicos. Igual, aislados, dolor torácico, disnea y edema. ¿Qué significan para nosotros cuando es de origen cardíaco? Lo vamos a ver el lunes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.